Dos cositas rápidas que quiero compartir con ustedes. La primera, mientras que el grupo técnico va buscando el QR, yo les quiero compartir el primer proyecto de Navidad que tiene Roca Firme Dallas. Es nuestro primer proyecto. Y este proyecto consiste en proveer a nuestros niños que están en el hospital un juguete. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir del próximo domingo vamos a tener una caja grande en el lobby, tiene que ser grande porque todos vamos a colaborar, y vamos a traer un juguete nuevo. Me han dicho que ponga un valor de $15 para arriba, porque de abajo, ¿qué juguete hay? Entonces, traigamos algo bonito. Si pudiéramos traer más que 1, 2 o 3, sería excelente. Vamos a estar en la quincena de diciembre llevando en nombre de Roca Firme Dallas, pues todos los juguetes que tengamos para los niños que van a pasar la Navidad en el hospital. Entonces tenemos ese proyecto como Roca Firme Dallas. Entonces ya piensa, apúntalo, juguete, próxima semana, próximo domingo. ¿Encontraron el QR? Perfecto. Pongan el QR en la pantalla. Quiero decirles lo siguiente, hemos estado trabajando duro para que ustedes tengan en sus teléfonos a Roca Firme. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todos los que tienen Android, ahorita voy con los iPhone, primero los que tienen Android, pues hagan el QR en este momento. Muy bien, le hacen el QR, le apuntan hacia ahí, y entran y va a aparecer en tu pantalla adicionar al home screen, add home screen. En la parte de abajo dice add, si está en inglés, y le pones add, añadir, que significa añadir, y luego va a aparecer otra pantalla que le pones añadir automáticamente. Esos son los dos pasos si tienes un teléfono Android. Ahora, vamos al iPhone. Muy bien, todos los que tienen iPhone, listo, vamos a hacerlo. Los que tienen iPhone, arriba o abajo, como guste. Muy bien. Tiene iPhone, en la parte de abajo va a aparecer un botón que es como una cajita con una flecha para arriba, ¿ok? Que es el botón Share, compartir. Le das ahí y luego va a aparecer otra pantallita y buscas la frase adicionar al home screen, ¿no? O add to home screen. Y luego va a aparecer otra pantalla que dice add en la parte de arriba. Ahora, si no me entiendes nada, estoy hablando chino para ti, no te preocupes, mañana hablo español. Lo vamos a poner en las redes sociales y les vamos a explicar cómo hacerlo, ¿ok? Pero si ya lo hiciste, debes haber podido bajar el app. Yo ya tengo acá el app Roca Firme Dallas. Y ahí aparece eventos, aparece la iglesia, aparecen muchas cosas que vamos a ir compartiéndolo poco a poco. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar y pedir al Señor que nos acompañe. Dios del cielo, gracias por esta hermosa tarde que tú nos das. Hoy día hemos alabado tu nombre. Hoy día hemos cantado a ti. Hoy día te hemos exaltado y te hemos reconocido como el Dios bueno que eres, Señor. Y ahora anhelamos que seas tú hablando a nuestros corazones, tocando nuestras vidas. Permítenos, Señor, salir de esta tarde llenos de ti. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben que hay muchos pastores que son de gran bendición al pueblo evangélico? Muchos pastores con un gran corazón. Uno de ellos se llama Rick Warren, pastor fundador de la iglesia de Saddleback en California. Él fundó la iglesia de Saddleback en California hace muchos años atrás. Y el día de hoy su iglesia es una de las mega iglesias más grandes en los Estados Unidos. Aún más, el pastor Rick Warren ha escrito varios libros
que él mismo se quedó sorprendido cuando se convirtieron en bestseller. Uno de ellos, que llamado Una vida con propósito, se vendió 30 millones de copias en el mundo de ese libro. Luego, otro libro también famoso es Una iglesia con propósito. Así que esos datos tienen acerca de él, pero yo un día atrevidamente hice algo cuando era pastor en Perú. Yo escribí a la iglesia de Saddleback, una iglesia que no me conoce, una iglesia que no era de mi grupo, y les escribí con mucho entusiasmo pidiéndoles apoyo. ¿Y qué les pedía? Dame materiales que tienes para poder capacitar y entrenar. Cuando yo escribí eso, yo sinceramente te voy a decir algo. No tenía expectativas que me respondan, pero siempre hay que intentar, ¿no es cierto? Así que no tenía expectativas porque ni siquiera el grupo en el que pertenecía la iglesia que yo pastoreaba nos proveía de materiales. Así que pensaba y decía, bueno, una carta, intenté, por lo menos puedo decir que intenté. Mi sorpresa fue grande cuando vi que me respondieron casi rápidamente. Y me dijeron que queremos proveer materiales, puedes usar todos los materiales que te vamos a proveer. Y me mandaron los materiales por correo electrónico y me dijeron, ni un material tienes que pagar nada. ¡Wow! Me quedé impresionado del corazón de la iglesia. Pero yo dije, el corazón de la iglesia es por el corazón del pastor. Rick Warren había transmitido eso al staff, había transmitido eso a su iglesia y me impactó. Así que el 2006 o 2007 me fui a la conferencia de Saddleback a California, y en cada conferencia miles de pastores estábamos en su iglesia escuchándolo a él, y cuando terminaba su exposición, pues muchos queríamos acercarnos para hablar con él. Pero la cola, la fila era inmensa de la cantidad de personas que querían acercarse a Rick Warren. Así que yo lo miraba en la fila y decía, no, mejor me voy al snack y después regreso. Así que yo siempre terminaba él de hablar y yo decía, no, yo me voy y algo y luego regreso. Así que no sé por qué tuve que regresar a un salón de conferencia, y cuando regreso al salón lo veo a Rick Warren sentado y solo 3 personas a su costado. Así que dije, este es el momento. Así que me acerqué a él, terminó la primera persona, terminó la segunda persona y me acerqué. ¿Tienes la foto? Pon la foto, para que no me digan que estoy contando un cuento. Entonces ahí está la foto que me tomé con Rick Warren y él me abrazó, me sonrió y me dijo, solo sé decir en español, uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Y nos tomamos la foto y me abrazó y lo vi una persona muy humilde, con un corazón grande para que más personas escuchen de Jesús. Para que más personas puedan encontrar la vida eterna y la salvación. Ahora, tú hoy día me has escuchado hablar de Rick Warren y de la iglesia de Saddleback, 2 cosas diferentes. Me has escuchado hablar de las estadísticas, la iglesia más grande, los libros, los bestsellers, y me has escuchado hablar las historias que te he contado. La historia cuando yo escribí la carta a la iglesia de Saddleback, me has escuchado cuando me acerqué a Rick Warren y hablé con él y me tomé la foto con él. ¿Cuál de estas 2 formas te hablan más del carácter de Rick Warren? ¿Las estadísticas o la historia que te estoy contando? La historia. Las historias son poderosas. No tienen que ser historias largas para impactar en la vida de la gente. Yo he escuchado muchas historias. He escuchado de algunos compartirme sus historias románticas, de cómo se conocieron, cómo se declararon. Otros he escuchado su historia de cómo les fue paseando en bicicleta y se rompieron el brazo, ¿no? Y esas historias tú estás ahí. Y cuando alguien te está compartiendo una historia y te dice, mejor te lo cuento después, te lo termino de contar más tarde, tú te quedas tranquilo, ¿no es cierto?
ahora me lo cuentas. Ahora, porque la historia te ha cautivado. La historia te ha traído y quieres escuchar y quieres saber el desenlace de la historia. Así que las historias nos cautivan. Y es una buena forma de poder comunicar verdades importantes. Ahora, tú y yo estamos aprendiendo a compartir el evangelio en las 3D. Hemos visto por 2 domingos las 3D. Desarrolla amistades, acércate a los no creyentes, descubre sus historias, escúchalos para realmente interesarte en ellos. Y la última, discierne el siguiente paso, que lo vimos el domingo pasado. Que el Espíritu Santo te puede decir, aún no es momento, ya tú quieres hablar. Y el Espíritu te dice, todavía, ¿no? Y tienes que esperar, o el Espíritu te dice, habla. Pero la gran pregunta que nos hacemos es cuando el Espíritu nos dice, habla, y tienes que hablar, la pregunta es, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Porque los nervios se apoderan de mí. Entonces, ¿qué debo hablar cuando el Espíritu ya con toda claridad me está diciendo, habla, habla, habla? Hoy día vamos a ver qué debemos hablar cuando el Espíritu nos dice que hablemos. Empecemos con Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y dice así, vayan por todo el mundo, vayan. Mira qué interesante cómo empieza, ¿no? Dice, espera a los que vengan. Si no, vayan, acércate, desarrolla amistades por todo el mundo. ¿Y para que hagas qué? Anuncien. Debemos anunciar, la iglesia, los cristianos, debemos anunciar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas a toda criatura. Entonces, acá la palabra anuncie es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Nosotros tenemos algo que decir, algo que comunicar. Lo bueno es que lo que tenemos que comunicar son buenas nuevas. Y esa es la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y esto es lo primero que tú y yo debemos ser conscientes. Los cristianos tenemos buenas noticias para compartir. El día de hoy el mundo está lleno ¿de qué? De malas noticias. Prendes los noticieros de la mañana y lo primero que escuchas son malas noticias. Prendes el noticiero a mediodía y lo que son malas noticias. Prendes el noticiero antes de dormirte y escuchas malas noticias. El mundo está lleno de malas noticias. Yo no sé para qué prendes el noticiero, para empezar con malas noticias, en tu almuerzo con malas noticias y cierras con malas noticias. Cuando nosotros, los cristianos, Dios te ha delegado, Dios nos ha dado algo hermoso. Te ha dado el compartir buenas noticias con la gente. Y eso es lo primero que tú y yo necesitamos entender. Tenemos buenas noticias que compartir. ¿Te has dado cuenta cuando alguien se acerca y dice, tengo algo que compartir? Tú le dices, ¿es bueno o es malo? Nosotros tenemos algo bueno que decir. Y con esa actitud te puedes acercar a la gente. Tengo algo bueno que compartir. Tengo algo maravilloso que decir. Pero seguramente sigues preguntándote, ok, tengo algo bueno que decir. Pero ¿qué debo decir? Muy bien, vamos a ver una forma como Jesús compartía el evangelio. Lo hacía de varias formas, pero una de ellas era compartiendo historias. Ya han visto que las historias nos cautivan. Y Jesús usaba las historias como una manera de compartir la verdad del evangelio. Así que vamos a ver una historia que está en el evangelio de Mateo, capítulo 13. Jesús está a la orilla del lago, había una multitud muy grande y como había tanta gente, Jesús subió a la barca y desde la barca Jesús les cuenta una historia. Y vamos a ver qué historia Jesús le cuenta a la multitud. Y dice, y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Y ahí viene la historia. Un sembrador
salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, las iba esparciendo, una parte cayó junto al camino. Muy bien, llegaron los pájaros y se las comieron. Y sigue la historia. Otra parte cayó en terreno pedregoso, en piedras, sin mucha tierra. Esas semillas, ¿qué pasó con esas semillas? Brotaron pronto porque la tierra no era profunda, brotó. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Y la historia continúa, vamos a ver el versículo 7 en adelante, pon el siguiente pasaje. Otra parte de las semillas, sigue Jesús contando la historia, cayó. Ahora, ¿dónde? Y la gente dice, ¿ahora dónde caerá? Porque tú estás escuchando una historia y tú estás envuelto en la historia. Y ahora dice, ¿dónde caerá la semilla? Cayó entre espinos, que al crecer, esos espinos la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. Y termina diciendo esta historia, el que tenga oídos, oiga. Y Jesús, cuando cuenta esa historia, está mostrando a la gente dónde está cada uno en su caminar espiritual. ¿Dónde estoy yo? ¿Yo soy el que he recibido la semilla junto al camino? ¿Que vino el pájaro y se la comió? ¿Yo soy la semilla que cayó en pedregales y brotó, pero como no había raíz se murió? ¿Yo soy la semilla que cayó entre los espinos? ¿O yo soy de la buena tierra? Cada uno quería seguir escuchando. Y si lees todo el Evangelio de Mateo capítulo 13, vas a encontrar que Jesús sigue explicando la historia. Y él habla acerca de la semilla que cae junto al camino. Son los que escuchan el mensaje. Como hoy día, todos los que estamos acá, espero, están escuchando el mensaje. Pero dice que ellos, los del camino, no la entendieron. Así que el enemigo viene y se roba esa semilla. Es como la semilla, el día de hoy, Dios está derramando la semilla en tu corazón, en tu vida. Pero tú no lo quieres recibir, el enemigo aprovecha eso. Viene y saca de tu corazón esa semilla. Tú puedes venir siempre acá y siempre el enemigo puede robar esa semilla de tu corazón. Esa es la semilla que está junto al camino. Pero luego está la semilla que cae entre las piedras, que también escucha el mensaje. Es el que recibe con emoción el mensaje, pero solo fue emoción. No hubo arrepentimiento genuino, no hubo un cambio profundo. Entonces, cuando vienen los problemas, va a revelar que no hay raíz. Y como no hay raíz, te vas a ir y no vas a caminar con Dios. Y esa es la semilla que cae entre las piedras. Y la gente sigue escuchando, ¿no? Y dirá, ¿y dónde estoy yo? Y hay otra semilla, la que cae entre los espinos, que es que también brota. Pero escucha el mensaje y brota. Pero dice, los problemas de la vida, la ambición, te seducen y te alejan del camino de Dios. Y está la cuarta, que es la semilla que cae en buena tierra. Es aquel que recibe el mensaje con humildad y reconoce que Dios es el Salvador. Y dice, es la semilla que produce ¿qué? Frutos. Quiere decir que cuando Dios toca tu vida, va a haber cambios en tu vida, no porque el pastor te va a cambiar, no porque la iglesia te obliga a cambiar, es porque tú eres una semilla que dio fruto y ese fruto va a producir cambios en tu vida, va a cambiar tu carácter, va a cambiar tu comportamiento hacia Dios y hacia la vida. Y Jesús está a través de esta historia compartiendo
el mensaje de salvación. ¿Dónde estás tú en cuanto al mensaje de salvación? Las historias son fascinantes. Recuerdo cuando una vez me dijeron, los niños, todos los niños se van a quedar en el salón. Y yo me pregunté, todos los niños se van a quedar en el auditorio, en el salón de adoración. Y yo me pregunté, ahora, ¿quién podrá defenderme? Pero recordé algo, las historias son poderosas y cautivan a los niños. Así que compartí con ellos la historia de David y Goliat. Y cuando yo compartía la historia de David y Goliat, los niños me decían, porque las historias cautivan. Pero ¿te has dado cuenta que no solo a los niños, sino también nos cautivan a nosotros? Cuando nos cuentan una historia, estamos conectados. Queremos escuchar la historia y queremos saber el desenlace. Por eso podemos comunicar el Evangelio a través de las historias. Pero hay otra manera también de cómo compartir el Evangelio. Aquí he dicho, hay historias que puedes compartir. Puedes compartir historias de la Biblia, como esta historia que compartió Jesús. Pero también puedes compartir la historia de tu vida. Oh, la historia de mi vida la voy a compartir. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Pablo era un hombre contrario a la fe cristiana. Estaba en contra del cristianismo. Dios tocó su corazón y él se convirtió. Un hombre que era renuente al evangelio se convirtió y Dios hizo algo sorprendente y maravilloso en la vida de Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, Pablo va a hablar acerca de cómo era su vida antes de ser cristiano. Y él cuenta que él era perseguidor de la iglesia. Él cuenta que era una persona que estaba pidiendo cartas para poder ir rumbo a Damasco y poder entrar a las casas y sacar a los cristianos y llevárselos a la cárcel. Ese era Pablo. Y cuando él está frente a una multitud de personas, él está compartiendo 3 partes de su vida. La primera parte de su vida es cómo fue mi vida antes que Jesús llegue a mi corazón. ¿Cómo era yo antes? Creo que ninguno de los que están acá era perseguidor de la iglesia, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos una historia. ¿Cómo éramos antes de conocer a Jesús? Teníamos una vida vacía. Teníamos una vida sin propósito. ¿Qué era la característica de nuestra vida? Esa es la primera parte. Pablo habla de la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cómo yo llego a conocer a Jesús? ¿Cómo Pablo, un hombre contrario a la fe, un hombre que era religioso, profundamente religioso, muy conocedor de las Escrituras, perseguidor de los cristianos, al final se convierte en cristiano? Pablo, esa es su historia de él, de cómo él se convierte en cristiano. Y Pablo cuenta que él iba rumbo a Damasco para poder atrapar a los cristianos. Y cuenta lo siguiente, Hechos capítulo 9, versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, él ve que una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz. Y esa voz le decía, ¿qué decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué impactante fue ese momento. Pablo está en el suelo y escucha que le están hablando a él. Él está con otras personas, que está yendo con ellos a perseguir a los cristianos. Pero la voz, ¿a quién le habla? A Pablo. Y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ese era el momento, y Pablo está contando algo. Dios estaba tocando mi corazón. Dios
me estaba poniendo en el piso. Y ahí todo mi conocimiento, toda mi sabiduría, todo el dominio que yo tenía de mi vida se derrumbó. Y Pablo lo estaba compartiendo con la gente. Y yo estaba en el piso y estaba escuchando mi nombre. Escuchaba que decían, Saulo, Saulo. Y no solo eso, sino dijeron, ¿por qué me persigues? ¡Wow! ¡Qué tremendo momento que está compartiendo Pablo! Y es en Hechos capítulo 22 que también comparte Pablo su testimonio. Dice que los que están a su lado también escucharon la voz. Así que no solamente era Pablo, sino la gente que estaba con él. Escucharon la voz y dice, ¿por qué me persigues? En ese momento Pablo se derrumba. En ese momento Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Señor, lo declara Señor a Jesús. Lo reconoce en ese momento a Jesús, ya no como su enemigo. Lo reconoce como el Señor de su vida. Lo declara, Señor, tú eres ahora mi Señor. Yo te perseguía, yo perseguía a los tuyos, pero ahora yo quiero hacer lo que tú me digas. Porque la palabra Señor, kurios en griego, es tú eres mi autoridad total en este momento. Pablo era quien dominaba su vida. Pablo era quien conducía y dirigía su vida como él quería, como él le parecía. Pero ese momento que Dios toca su vida, Pablo cuenta y narra cómo él se rinde y llega a Jesús a ser ya no su enemigo, sino llega a ser el Señor de su vida. Y su vida es transformada de una manera poderosa. Y ahí viene la tercera parte de tu historia. La primera parte, cómo era mi vida antes de ser cristiano, antes de ser seguidor de Cristo. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo fue mi encuentro con Jesús? Y la tercera parte es cómo es mi vida ahora que tengo a Jesús. Y una de las canciones que hemos cantado hoy tiene una letra profunda y poderosa. Cuando decía que somos gran pecadores, que Dios nos encontró como grandes pecadores, pero nos rescató. Y cuando Pablo entendió eso, que ahora era Dios buscándolo a él, él dice, yo soy el peor de todos los pecadores. Pablo estaba agradecido que Dios tuvo misericordia de él para que él no siga con su vida como lo estaba llevando y pueda encontrar una vida buena, plena y llena. Y esa vida la encontró con Jesús. Y en lugar de ser enemigo de Jesús, ahora era el siervo de Jesús. Y le dijo, donde tú me envíes, yo voy. A donde tú me digas que yo vaya, yo iré. Y Pablo fue un hombre que llevó el evangelio casi en toda Asia y parte de Europa. Y él compartió su historia muchas veces cuando estaba en momentos difíciles. Una vez cuando yo estaba acercándome a los cristianos y estaba escuchándolos lo que ellos compartían, cuando yo no era cristiano nominal, pero no me había entregado a Jesús. No había rendido mi vida a que Jesús sea el Salvador y Señor de mi vida. Y cuando yo estaba en ese grupo, un joven se acercó a mí y ese joven me contó su historia. Y esa historia es una historia de cómo él era su vida antes de conocer a Jesús. Todo lo que probó y todo lo que hizo, él me lo contó. Fueron cosas fuertes que buscaba tener en eso llenura en su corazón. Y él me decía, yo pude hacer todo eso, pero ¿sabes qué? Nada llenó mi corazón. Hasta que un día me hablaron de Jesús y yo entendí que Jesús sí tenía
una vida nueva que ofrecerme. Y me rendí a Él un día, y Él me cuenta cuándo sucedió. Y luego me dice, ¿y sabes ahora? Ahora mi vida, no se han ido los problemas, pero mi vida ahora es mejor con Jesús. Él compartió conmigo cómo fue su vida antes de ser cristiano, cómo él se encontró con Cristo, cómo rindió su vida a Cristo y cómo es su vida ahora que tiene a Cristo. Esas son las 3 partes de tu historia cuando tú vas a compartir tu testimonio con alguna persona. Así que el reto para nosotros en esta tarde es, ponlo en la pantalla, comparte la buena noticia del Evangelio. Es una buena noticia contando una historia. Pero primero tú y yo tenemos que entender algo. Tenemos una buena noticia que decir. Cuando alguien tiene una mala noticia, ¿quiere decirla? No, es difícil. Cuesta decir las malas noticias, aunque hay que hacerlas. Pero si tienes una buena noticia, ¿no te gusta decir las buenas noticias? Yo prefiero decir las buenas noticias que las malas noticias. Así que tenemos una buena noticia, contando una historia. Y esa historia puede ser una historia de la Biblia, como la que leí de Mateo 13 o otro pasaje de la Biblia, o puede ser tu historia en 3 partes. ¿Cómo fue tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Y cómo es tu vida ahora que tienes a Jesús? Comparte la buena noticia. Ahora, la pregunta que también nos podemos hacer en esta tarde es, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Dios nos ha delegado a nosotros el compartir su historia? Vamos a leer juntos Romanos capítulo 6, versículo 23. Y dice así, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces quiero que notes acá las 3 palabras iniciales, que está subrayada, que las puedes subrayar también en tu Biblia. La primera es paga. La palabra paga. Hay una consecuencia, hay algo que pagar. ¿Y qué es lo que nos hace pagar? El pecado. Todos somos pecadores. Todos nacemos en pecado. Si alguien te ha dicho que eres hijo de Dios y naciste como naciste, tan bonito, qué bonito, qué bonito, eres hijo de Dios, pues te engañaron, porque la Biblia no enseña eso. Si una persona religiosa de alguna religión famosa te ha dicho que todos nacen siendo hijos de Dios, pues está yendo contra la Biblia, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nacemos pecadores. Y como nacemos en pecado, el pecado nos lleva a la muerte. Y yo sé, todos decimos, claro, todos tenemos que morir. Pero no está hablando de la muerte física, que es la separación de tu cuerpo con tu alma. Está hablando de la muerte espiritual, que es de tu vida total separado de Dios por la eternidad, rumbo al infierno. Entonces, la paga del pecado es muerte. Toda la humanidad está en esa condición. Por eso Dios nos está dando algo. ¿Qué nos dice? Hay un regalo, y ese regalo viene ¿de quién? De Dios. Y ese regalo, ¿cómo se llama? Vida eterna. Todos queremos ¿qué? ¿La muerte o la vida eterna? La vida eterna. Y la vida eterna, lo maravilloso es que la vida eterna es un regalo. Un regalo no es algo que tú tienes que ganártelo. Y eso se lo he repetido a tanta gente y vuelven a decir, pero tengo que hacer algo para ganarme el cielo. Nada de lo que hagas te da entrada al cielo. Nada. Es un regalo, pero ese regalo lo tienes que recibir.
Si tú no recibes ese regalo, tú estás en muerte. Por eso es tan importante que nosotros compartamos el evangelio, porque tenemos un regalo que viene de Dios y que es vida eterna. Si la gente recibe el regalo, si tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu compañero de trabajo, tu amigo del alma, reciben ese regalo, ¿qué van a tener? Si no lo reciben, ¿qué van a tener? Por eso es serio. Que la iglesia tome con responsabilidad el compartir el evangelio. Miremos en la pantalla el siguiente lámina, por favor. La humanidad paga por el pecado y muerte. Dios ofrece un regalo, no tienes que hacer algo, te lo está regalando. Viene de Dios y el regalo es la vida eterna. Pero ¿cómo paso de acá a acá? ¿Cómo todos nacemos aquí? ¿Yo cómo salgo de aquí y llego acá? Jesucristo. Por eso vino Jesucristo al mundo. Por eso Jesucristo murió y derramó su sangre y fue crucificado. No es un sacrificio en vano. Es un sacrificio grande por toda la humanidad y por ti y por mí. Ese es el sacrificio que Jesús hizo. ¿Para qué? Para que no tengas una paga de pecado que te lleve a la muerte, sino que tengas el regalo que Dios quiere darte, que es la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere darnos. Esas son las buenas noticias que tenemos que compartir. Estás rumbo a la muerte, pero hay una buena noticia. Para salir de la muerte, solo recibe el regalo. Lo bonito sería que todo el mundo nos diga, yo recibo el regalo. Pero el regalo demanda arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Mira lo que dice Isaías capítulo 52, versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación. ¿Cómo Dios ve a los que comparten el evangelio? Hermosos. ¿Cómo Dios te ve cuando tú estás compartiendo con tu compañero de trabajo, cuando estás compartiendo con tu familiar? ¿Cómo te ve? Hermoso. Este hijo mío hoy día se puso hermoso porque está compartiendo lo más valioso, que es la salvación para las personas, las buenas nuevas. Y mira lo que dice acá, el que proclama, proclamar es hablar, el que anuncia, el que proclama, esa es nuestra tarea, hablar, proclamar, anunciar, siguiendo la dirección de Dios, las buenas noticias, con una meta, pidiéndole a la persona, invitando a la persona a que tome el paso de aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Así como Dios usó a alguien para que te hablara, así como Dios usó a una persona para que trajera el evangelio, ahora que tú estás acá, ahora que tú eres parte de la familia de Dios, Dios te dice, ahora tú eres quien debes hablar. Ahora yo quiero usarte a ti para que lleves el mensaje del evangelio a las personas que están cerca de tu vida y que necesitan de Jesús. Así que Dios nos está invitando para que compartamos las buenas noticias contando una historia. Quizá hoy día tú estás aquí, quizá por primera vez o ya has venido algunas veces por aquí y dices, este mensaje está medio raro. Este mensaje parece que me quieren atrapar. Hoy día me quieren atrapar. Y te digo de verdad, aquí nadie te quiere atrapar. El que te quiere atrapar, ¿sabes quién es? Es el Dios de amor. Él te quiere atrapar con su amor. Él no ha venido a ofrecerte una religión que te va a salvar. Él ha venido a ofrecer a Jesús.
el camino, la verdad y la vida. Y solo aquel que siga a Jesús tendrá la vida eterna. Así que ahí en el lugar que estás, voy a pedir a todos, inclina tu rostro ante la presencia de Dios y cierra tus ojos. Y piensa ahí, cuando Jesús contó la historia de la semilla, ¿dónde está la semilla en tu corazón? ¿Fue esa semilla que llegó a tu corazón, pero ya se fue? ¿Fue esa semilla que germinó de manera emocional, pero no tenía raíz? ¿Fue esa semilla que germinó, pero los afanes de la vida te robaron de caminar con Dios? ¿O es la semilla que cayó en un corazón humilde, en una tierra lista y preparada para recibir el mensaje de Jesús? Ahí en el lugar que estás, Dios hoy día te está hablando. Dios hoy día está tratando con tu corazón. Y Dios te dice, hoy tengo un regalo maravilloso para ti. Y no quiero que te vayas de aquí sin recibir este regalo que es gratuito. Y este regalo es mi Hijo Jesucristo. Recibiéndolo a Él tendrás vida eterna. Así que ahí en el lugar que estás, quiero invitarte a que hoy pongas tu fe en Jesús. Hoy quiero invitarte a que pongas todo tu corazón y lo reconozcas como el Señor absoluto de tu vida. Que lo reconozcas como el Salvador único de tu vida. Y si quieres, puedes repetir estas palabras que voy a decir en este momento. Gracias, Dios, por tocar mi corazón hoy. Gracias porque mandaste a Jesús a morir por mí. Y hoy invito a Jesús a mi vida. Lo reconozco como mi Salvador y mi Señor. Quiero seguirte de hoy en adelante a donde tú me lleves. Te lo pido con toda fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte, porque hoy día la vida eterna llegó a tu vida. Y Dios va a hacer algo maravilloso. Pero búscalo. Búscalo. Y si necesitas consejo, habla con mi esposa, conmigo, con alguno de los líderes de acá. Muy importante entender algo. Todos los que estamos acá tenemos una historia. Cada uno tiene una historia diferente. Quizás la historia que yo te puedo compartir hoy, no te vas a relacionar conmigo, no te vas a identificar conmigo. Pero quizá alguien que te comparta una historia, entonces te vas a identificar con esa persona. Como cuando ese joven me habló y me compartió su historia, yo me identifiqué con él y entendí el evangelio cuando escuché su historia y conocí a Jesús. Así que tú tienes tu historia. ¿Y sabes lo que Dios te está diciendo? Cuenta tu historia. Comparte tu historia. Porque cuando compartas una historia, la historia de otra vida puede comenzar. La historia de otra persona puede iniciar. Solo falta que tú y yo seamos valientes. Pongámonos de pie. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por tu hermosa palabra, Dios, que hoy día la hemos abierto. Gracias por mostrarnos cómo Jesús compartía esas historias y a través de esas historias ayudaba a que la gente entendiera el evangelio.
Gracias por Pablo, que quedó registrado su historia, cómo era su vida antes de conocerte, cómo llegó a conocerte y cómo era su vida ahora que te tenía a ti en su vida. Padre, aquí hay un grupo de tus hijos que tenemos también una historia. Ayúdanos, Señor, a no guardar esa historia, sino a compartir esa historia. Cuando el Espíritu Santo nos diga, habla, que compartamos nuestra historia con aquellos que están cerca de nosotros, para que puedan tener la oportunidad de escuchar de un Dios de amor, de un Dios que ama a niños, a jóvenes y a adultos. Gracias, Dios, por habernos dado ese regalo inmerecido de la vida eterna. No la merecemos, pero nos la diste. Ahora ayúdanos a llevar ese mensaje a más personas. Gracias por esta tarde. Bendice cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ahora vamos rumbo a compartir un tiempo de confraternidad. Allá podemos ir de frente y ahí están las mesas. Todo listo para tener nuestra comida de acción de gracias. Así que todos están invitados. Vamos juntos a compartir. Bendiciones mil.